Ejercicio de planeación de vuelo. Eh, Saludos o buenos días o buenas noches, estudiantes de geodesia. Vamos a realizar un ejercicio que ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la premisa de todo esto? Realizar la planeación de vuelo con los siguientes datos. ¿Qué datos nos ofrece este problema? Primero nos da un área de 850 kilómetros norte-sur y 620 kilómetros este-oeste. Nos indica que la fotografía va a medir 25 centímetros por 25 centímetros. La altura media del terreno es de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se requiere que 500 metros de terreno midan 5 centímetros en la fotografía. Este dato nos va a servir para calcular una escala. Tenemos el tipo de cámara fotogramétrica, que vamos a representarlo con una F de 120 milímetros. También nos indica que tenemos la velocidad de vuelo va a ser de 650 kilómetros por hora. Velocidad de vuelo. Tenemos recubrimiento longitudinal de 60% y un recubrimiento transversal de 30%. Enseguida explicamos para qué nos sirve este recubrimiento. Y nos indica una nota, un pequeño aviso, ¿verdad? Nota: recurrir al vuelo más económico. O también, en otras palabras, que el vuelo sea lo más barato posible, sin sacrificar tanta información. Ok, esto enseguida les explico. Ahora solucionamos el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es calcular la escala. ¿Cómo calculamos la escala? Recordando una materia vista previa como requisito a geodesia, es topografía, y para topografía dibujo técnico. Sabemos por conceptos que la escala la podemos definir entre la relación de división, ¿verdad?, entre una distancia en papel, en este caso va a ser fotografía, entre una distancia en terreno. ¿Cuál es el formato que necesitamos para la escala? Que sea 1 sobre un número. La escala va a ser igual a 1 dividido entre número, ¿verdad? Esa es la forma en la que representamos. La podemos representar 1 entre 100 o 1 entre 200, dependiendo de lo que queramos hacer. Ahora, de los datos que tenemos en el problema son que anteriormente les dije que nos iba a servir para calcular la escala. 5 centímetros en la fotografía o en el papel tienen que medir 500 metros en el terreno, así que solo reemplazamos nuestros datos. 0.05 metros sobre 500 metros nos da 1 entre 10.000 metros. Ok, entonces ya tenemos este dato. Conocido el dato, ¿para qué necesitamos la escala? Necesitamos saber cuánto terreno vamos a recubrir por 25 centímetros en fotografía, ¿no va? Eso ya es visto. Así que me pregunto, ¿cuánto terreno cubro por fotografía? Sé que la escala es 1 sobre 10.000, o sea, un metro en papel va a medir 10.000 metros. Pero quiero saber 0.25 metros, ¿cuánto va a valer el terreno? Es lo mismo que hacer una simple regla de 3. Por ejemplo, un metro es a 10.000 y mi incógnita 0.25 metros es a mi incógnita, terreno. Despejando mi terreno, multiplico 10.000 por 0.25, tengo que mi terreno va a medir 2.500 metros. Ahora, ¿para qué me sirve este dato de 2.500 metros? Sé que cada fotografía se va a tomar en un formato de 25 por 25 centímetros. Prácticamente es un cuadrado. Así que me dibujo un pequeño esquema. Ya es elección de cada uno cómo lo podríamos resolver, ¿verdad? Así que tenemos esto. Tenemos un cuadrilátero
porque tiene 4 lados, de 2500 metros por 2500 metros. Ahora se preguntarán por qué tengo remarcado 60%, 70%, 30% y 40%. Es por esto, me dice, recubrimiento longitudinal del 60% y transversal del 30%. ¿Por qué les había dicho que este dato es importante? Ya que nos sirve para hacer una restitución fotogramétrica. ¿Qué es la restitución? Me estarán preguntando. Es medir en dos fotografías para poder pasar de una proyección cónica a una proyección a una proyección planimétrica a una proyección tridimensional. Como pueden observar, lo que tengo aquí son cuatro rectángulos. Los voy a colocar sin relleno para explicar lo siguiente. Sin relleno, ok. Hagamos de cuenta que esta es mi primera fotografía y tengo esta segunda fotografía. ¿Cuál es el problema de si solo saco una fotografía? No voy a poder medir en esta fotografía porque no tengo puntos en común para conectar. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los ojos? Lo que hacen los ojos es asemejar dos imágenes totalmente paralelas entre sí, ¿verdad? Con pequeñas diferencias, pero van a unir un poco las líneas. Este espacio que tenemos en este punto, o sea, arcaicamente lo que les intento explicar es por qué estamos haciendo el recubrimiento. Esta pequeña área que tenemos en este sector va a hacer que tengan cosas en común. Por ejemplo, aquí podríamos tener una montaña, pero avanzando un poco más a la distancia vamos a tener la misma montaña. Aparentemente, por ejemplo, en esta fotografía no me estoy explicando muy bien. En esta fotografía en este punto puedo tener una pequeña montaña, ¿ok? Vista desde este punto, desde donde estoy volando. Luego me paso a la siguiente fotografía. Como sé que el recubrimiento está por este sector, la montaña sigue en este punto, pero ya me he movido. Así que tengo una vista antes y una vista después de este objeto. Y al unir ambas fotografías mediante un instrumento analógico, por así decirlo, el estereoscopio de espejos, puedo visualizar esa distancia o ese objeto, en este caso la montaña que les estaba diciendo, en 3 dimensiones. Así que por eso tenemos un recubrimiento longitudinal, ya que este es el sentido en el que va a avanzar el avión. ¿Okay? El avión pasa, saca fotografías con un 40% de terreno nuevo, un 60% de solapa entre fotografía y fotografía. Ahora en 30%, ¿por qué aquí abajo? Se preguntarán. Porque también tenemos que unir fotografías por debajo, ¿verdad? O sea, vamos a tomar fotografías longitudinalmente, pero también va a haber una serie de franjas o fajas que vamos a tener, que también necesitamos unir sus objetos, porque aquí también hay objetos que quiero ver de una fotografía y de otra, así que voy a utilizar esos datos. Por eso tengo dos recubrimientos, longitudinal y transversal. Luego, para continuar este ejercicio tenemos que elegir el rumbo de vuelo. ¿Qué es el rumbo de vuelo? ¿Cómo lo elegimos? Es el sentido en el que va a ir el avión, ¿verdad? Como vemos en el problema, nos indica que tenemos 850 kilómetros norte-sur y 620 kilómetros este-oeste. ¿Qué hacemos con esto? Enseguida les explico. Hagamos de cuenta que esta es toda el área. Tenemos 850 kilómetros norte, de norte a sur, y 620 kilómetros de este a oeste. Ahora, tengo un pequeño análisis que hacer aquí. En la nota me dice que recurra a un vuelo más económico. ¿De qué manera puedo hacer que mi vuelo sea más económico? Reduciendo el número de fotografías, una forma podría ser, pero pierdo información. Otra manera en la que puedo hacer es ahorrar en combustible. ¿De qué forma puedo ahorrar en combustible? Sabemos que el avión no va a terminar exactamente en este punto donde se termina y va a girar 180 grados y va a empezar a recorrer. Tiene que venir, recorre en este sentido, da una pequeña vuelta aquí y vuelve a un punto un poco más debajo, y luego hace el mismo recorrido un poco más debajo de mi área y vuelve a dar otra vuelta.
En estos espacios en los que gira, por lo general se quema combustible. Así que entre más giros tenga o tenga que dar más vueltas, el costo del combustible aumenta. Por ende, el costo del vuelo va a aumentar. Pero si hiciéramos que el avión recorriera verticalmente, ¿verdad? De norte a sur, tenemos aquí, va a venir en un sentido, baja al sur, gira, luego vuelve a subir, luego gira, luego vuelve a bajar. ¿Ok? Sin ir muy lejos, podemos ver que aquí vamos a tener menos cantidad de vueltas que si lo hiciéramos de norte a sur, ¿verdad? Por lo tanto, mi sentido de vuelo o mi rumbo va a ser longitudinalmente, o sea, en el sentido en el que vamos a sacar fotografías, así una tras otra, va a ser de 850 kilómetros norte-sur y transversalmente 620 kilómetros, ¿ok? Ahora, tenemos que calcular los recubrimientos. ¿Cómo calculamos el recubrimiento? Esto viene de una simple regla de 3. Indicamos que 2500 metros son al 100%. Entonces quiero saber mi recubrimiento longitudinal, ¿verdad? Mi recubrimiento longitudinal, bueno, recubrimiento, para hacerlo más general, va a ser a mi 60%. Así que lo que hago en esta parte es despejo el recubrimiento, multiplico 2500 por 60, o lo mismo que multiplico 2500 por 60 y dividirlo entre 100. Es lo mismo que multiplicar 2500 por 0.6. Estamos de acuerdo todos en eso. Así que recubrimiento longitudinal 2500 por 0.6, 1500 metros de solape, de fotografía a fotografía. Recubrimiento transversal 2500 por 0.3 y me da igual a 750 metros terreno de solape. ¿Qué me indica el terreno de solape? Es el terreno que voy a capturar entre fotografía y fotografía. ¿Ok? Este espacio mide 1500 metros y este espacio de aquí a aquí mide 750 metros. Ahora, cálculo del terreno nuevo. ¿A qué me refiero el terreno nuevo? Es el terreno que voy a tener con nueva información en cada fotografía, ¿verdad? Porque ya no voy a tener información repetida, va a ser solamente este tipo de esta información. Así que es el 40% del terreno nuevo. ¿Cómo lo calculo? Simplemente resto el total con esta pequeña fórmula. Terreno nuevo es igual a terreno menos el recubrimiento. Y terreno nuevo longitudinal, cabe aclarar esto, es para longitudinal 2500 menos 1500 metros. Por lo tanto, el terreno nuevo longitudinal es de 1000 metros por cada fotografía. Y hacemos lo mismo para el terreno longitudinal, no el terreno nuevo transversal. De la misma manera, terreno menos el terreno menos el recubrimiento, perdón. Ahora, tengo terreno nuevo transversal. Las unidades aquí para el terreno nuevo longitudinal es 1000 metros por fotografía. O sea, vamos a capturar 1000 metros de terreno en cada fotografía. Esta es información nueva, ¿ya? Nuevo terreno transversal 1750 metros. Aquí también las unidades van a ser por faja, ¿ok? Porque estamos transversalmente. Ahora, cálculo de fotografías y fajas. Para el número de fotografías simplemente tengo que dividir el rumbo o sentido longitudinal que he elegido, que son 850 kilómetros, entre los terrenos nuevos, porque cada vez que llegue a este punto avance un 40% más, ¿verdad? De un 100% no, cada que avance 1000 metros tomo una fotografía, avanzo otros 1000 metros y tomo otra fotografía, y así sucesivamente hasta que termine todo. Ok, entonces simplemente vengo a dividir aquí 850 entre 1000 metros. Recordemos que los 850 son kilómetros. Así que número de fotografías, 850 fotografías, más 4 fotografías. ¿Por qué son 4 fotografías? Se estarán preguntando. Al tomar una primera fotografía, hagamos de cuenta que esta es la primera fotografía. Y luego vamos a tomar otra fotografía en este punto y luego otra en este punto.
A partir de este punto, todas las fotografías van a tener un recubrimiento, ¿verdad? Van a tener objetos en común con la siguiente fotografía. Pero esta parte no. La primera fotografía que hemos tomado no tiene. Por eso aumentamos 2 fotografías antes y 2 fotografías al terminar, para tener el recubrimiento óptimo y no perder información. Ok. Y con eso podemos continuar. Por eso tenemos 4 fotografías extra. Ya. Para el cálculo de número de fajas tenemos que hacer de la misma manera: 620 kilómetros entre 1750 metros, y obtenemos que el número de fajas es de 354.29 fajas. Quizás podríamos decir redondearlo hacia arriba o redondearlo hacia abajo. Matemáticamente podríamos redondear a 354 tranquilamente, ¿no? No podemos decir eso. Bueno, en este caso no podríamos decir o hablar de esa manera, ya que se trata de objetos tangibles, podemos verlos, vamos a medirlos. O sea, se supone que estamos haciendo este estudio para un levantamiento geodésico, por así decirlo, así. Y tenemos que ver qué ventajas y qué desventajas me trae un redondeo hacia el inmediato superior y hacia el inmediato inferior. Y puedo comparar eso. Ya. Para el redondeo de fajas, lo único que hago es tomar la misma fórmula que tenía. Número de fajas es igual a terreno longitudinal. En este caso va a ser transversal. Transversal sobre terreno nuevo. Igualmente transversal. ¿De dónde vamos a despejar el terreno nuevo? Terreno nuevo es igual a terreno transversal sobre el número de fajas. Entonces el terreno nuevo es igual a 620 kilómetros sobre 355 fajas. Entonces obtengo el resultado de que el terreno nuevo es igual a 1746.48 metros por cada faja. Ahora, si quiero saber cuánto pierdo o gano en porcentaje, ya que tenemos que poder comparar estos resultados, hago la misma regla de 3 que hacíamos antes. 2500 metros es al 100%, como 1746.48 es a mi X incógnita en porcentaje. Este X es un terreno nuevo recalculado, por así decirlo, con cierta variación. Entonces mi X en porcentaje va a ser igual a 69.86%. Pero este es el terreno nuevo, así que el nuevo recubrimiento transversal va a ser igual al 100% menos 69.86%. El nuevo recubrimiento transversal es igual a 30.14%. Como pueden observar, el recubrimiento transversal inicial es del 30%, así que estamos teniendo una ganancia en información, ya que vamos a poder tener más objetos en común para poder comparar mientras hacemos la restitución. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede con 354. Con seguridad va a bajar. Aplicamos las mismas fórmulas que antes. Terreno nuevo es igual a 620 kilómetros sobre 354. Haciendo la división, me sale que el terreno nuevo es de 1751.41 metros por faja. Sé que 2500 metros es al 100%, la misma regla de 3. Obtengo que mi X en recubrimiento es igual al 70.056%. Y el nuevo recubrimiento transversal va a ser igual a la diferencia de 100 menos y mi X en porcentaje. Y el nuevo recubrimiento transversal es de 29.944%. Ahora, otro dato que vamos a necesitar para indicar al piloto es el cálculo el número de fotografías que va a tener que tomar. ¿Ok? Por factor económico elegimos a 354 fajas. ¿Por qué es esto? Ok, sabemos que por faja tenemos 854 fotografías. Ok, para sacar el número total de fotografías va a ser igual a fotografías por faja por el número de fajas. Ok, ahora
si utilizamos una calculadora, bueno, ya cualquiera podría saber utilizarla, sabemos que aumentar 854 fotografías en una faja va a elevar un costo muy enorme. Por ejemplo, podríamos indicar que cada fotografía me cuesta unos 25 bolivianos. No es mucho ni poco por una fotografía. 25 por 854 me sale que es 21.350 bolivianos en la moneda que utilizamos. Incrementar una faja por ganar un 0.14% vale la pena por 21.350 bolivianos. Personalmente no lo vale. Mientras que si lo redondeamos a 354 fajas, solo estamos perdiendo un 0.056% de información, casi nada si redondeamos un 0.1 de información. Ok, por eso, por el factor económico, aquí nuevamente indicamos, elegimos 354 fajas. Por lo tanto, el número de fotografías por faja es igual a 854 fotografías por faja. Número total de fotografías es igual a 354 fajas por 854 fotografías por faja, obteniendo que todas las fotografías que vamos a tomar son 303.170 fotografías. Otro dato que tenemos que saber e indicarle al piloto es el tiempo de vuelo. Aquí vamos a utilizar pequeñas ecuaciones de física. Sabemos que la velocidad que nos entregan es de 650 km por hora. Ahora, desde una nueva longitud, este dato también nos va a servir, porque como ya les había indicado antes, cada 1000 metros que se avance, se tiene que tomar una fotografía. Y tenemos que calcular el tiempo entre fotografía y fotografía. Entonces sabemos por física básica que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Despejamos el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Qué es este tiempo? El tiempo entre fotografías. El tiempo entre fotografías va a ser igual a 1 entre 1000. Va a ser 1000 metros dividido entre 650.000 metros sobre 3600 segundos. Mis unidades estaban al principio en kilómetros sobre hora. Al multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600, me estoy asegurando de que mis resultados sean segundos. Ahora, tiempo entre fotografías. Al introducir una calculadora me da un número en quebrado, 72 sobre 13 segundos aproximadamente. Bueno, si queremos utilizar decimales, va a ser 5.54 segundos por cada fotografía. Bueno, es lo que va a recorrer. Cada 5.54 segundos tenemos que tomar una nueva fotografía. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es igual al tiempo entre fotografía y fotografía por el número total de fotografías. Personalmente prefiero utilizar los números sin redondear, por eso utilizo los números en quebrado. 72 sobre 13 segundos por 303.170 fotografías. Entonces el tiempo de vuelo me da que es de 1.679.095,39 segundos o 466.42 horas. O si queremos ser un poco más exactos, bueno, no exactos, sino un poco más cuidadosos con nuestros números, 466 horas, 25 minutos y 12 segundos para tomar mis 303.160 fotografías. Otro dato que tengo que calcular para realizar la altura de vuelo, bueno, la planeación de vuelo, es calcular la altura de vuelo. Esta ecuación relaciona dos distancias, donde me indica que la escala de la fotografía es igual al tipo de cámara fotogramétrica expresada en milímetros sobre la altura de vuelo z sub p menos la altura del terreno, altura media del terreno. Y comenzamos. 1 entre 10.000 metros es igual a 120 milímetros sobre la altura de vuelo menos los 2800, que es la altura del terreno. Despejamos la altura del terreno y la altura de vuelo, y me sale que la altura de vuelo es de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Ahora, ¿cómo tenemos que presentar este tipo de datos? Tenemos que realizar una pequeña lista como respuesta al ejercicio. Ok, datos para el piloto. Primer dato que tenemos que entregar: rumbo. ¿En qué sentido habíamos elegido? Por economía, de norte a sur, para evitar el menor número de giros. La escala de la fotografía: 1 entre 10.000. 1 metro en el papel equivale a 10.000 metros en el dibujo, en el terreno, perdón. El tiempo de vuelo es de 466.42 horas para completar todo el estudio. Los recubrimientos: longitudinal del 60%, transversal 29.94%. Número de fotografías por faja: 854 fotografías. Número de fotografías por vuelo, o sea, el número total de fotografías que ya habíamos calculado: 303.170 fotografías. Número de fajas: 354, redondeado hacia abajo por el factor económico, ya les indiqué eso, porque se debe. Altura del terreno h sub p es un dato que nos da el ejercicio: 2.400 metros sobre el nivel del mar. Altura de vuelo z sub p, 4.000 metros sobre el nivel del mar. El tipo de cámara fotogramétrica: 120 milímetros. Formato 25 por 25 centímetros. Con todos estos datos ya hemos completado el ejercicio que se nos indica. Así que ya tenemos la solución y ya podemos conocer cómo calcular todos los requisitos que se nos pide para una planeación de vuelo. Así que si tienen alguna duda pueden hablarme a mi interno. Los que tengan mi número de WhatsApp se comunican mediante el grupo y me envían un mensaje a mi interno, o si no, escriben en el mismo grupo. Lo más probable es que les responda rápido, así que háblenme con toda confianza y prepárense para su examen y ojalá les vaya bien. Y sin tener más que decir, bueno, yo me despido y espero que les vaya bien.